Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Contacto para este día donde queremos hablar sobre esas sombras que tenemos entre los derechos humanos en nuestro país. ¿Puede haber un retroceso en cuanto a derechos humanos? Eso lo queremos platicar con nuestro invitado. Él es Abraham Abrego, director de litigio estratégico de Cristosal, a quien le damos la bienvenida. Abraham, bienvenido a este espacio. Buenos días, gracias Arpas por la invitación, un gusto estar con ustedes. Es un gusto tenerlo a usted acá junto a nuestra audiencia de la 92.1 FM y la 106.1 FM en el Bajo Lempa. También a las personas que están con nosotros a través de las redes sociales de ARPAS. Queremos hablar sobre derechos humanos y es que venimos haciendo este mes un análisis 2024 con los diferentes temas. Ya hablamos sobre el régimen de excepción, pero esto también se abarca cuando hablamos de derechos humanos. Abraham, cuando estamos hablando en este contexto general, para ir empezando, ¿cómo podemos describir esta situación que tenemos de derechos humanos en un país que cuenta con un régimen de excepción por más de 32 meses, en un país donde se ha denunciado internacionalmente también las altas vulneraciones que tenemos en cuanto a este tema? Sí, gracias. Realmente la situación de derechos humanos en El Salvador es preocupante, eh, en el sentido de que hemos observado en los últimos 5 años violaciones sistemáticas a derechos humanos, pero también violaciones graves. Hay un conjunto de violaciones de derechos humanos que se consideran de alta gravedad y son consideradas incluso en determinadas situaciones como crímenes de lesa humanidad. En El Salvador hemos tenido muertes en custodia en las cárceles, hemos tenido casos de tortura, hemos tenido detenciones masivas, arbitrarias. em, entonces, hemos vivido en los últimos 5 años una situación realmente preocupante de persecución también contra defensores de derechos humanos, periodistas. Entonces yo diría que es una situación preocupante porque teníamos quizás bastantes años desde el conflicto armado de no ver ciertas prácticas que se dieron en la época del conflicto armado la década de los 80 y ahora estamos viviendo casi no diría con la misma gravedad del conflicto armado, pero sí muy cerca de lo que pasó o del tipo de prácticas que observamos de los cuerpos de seguridad. Estamos hablando que este 2024 se ha empezado más a agudizar estas violaciones que tenemos cuando se hace la comparación con eso del conflicto armado. Sí, por ejemplo, una de las graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado fue la desaparición forzada. Miles de salvadoreños y salvadoreños fueron desaparecidos por el Estado y digamos estas desapariciones aún no se han resuelto. En El Salvador estamos viviendo un tipo de desaparición forzada de corta duración en las personas detenidas por el régimen de excepción. La desaparición forzada significa que una persona desaparece, hay intervención de autoridades del Estado y hay una negación de la autoridad sobre el paradero. Eh, Se presenta este tipo de desaparición cuando una persona es detenida por autoridades y éstas niegan o no dan información a la familia. Entonces, el hecho de que no se dé información sobre en qué centro penal está, la situación de salud, que se niegue las visitas familiares, es una suerte de incomunicación. Entonces, eso pues es desaparición forzada. Casos de tortura, por ejemplo, que hemos visto en las cárceles en estos años, durante el régimen de excepción, eh, no es que no haya habido tortura en las cárceles en años previos, pero hemos visto prácticas sistemáticas de tortura similares a las que se daban en el conflicto armado. Entonces, hay varias similitudes de violaciones graves que nos debe llamar a la reflexión porque realmente tener 80.000 personas procesadas eh, sin órdenes judiciales, eh, asignadas en las cárceles y donde hay
denuncias de tortura, pero también de muertes, nos debería llamar a la máxima atención, que es lo que han dicho los organismos internacionales a El Salvador. En esta parte también es importante mencionar de que en El Salvador se están violentando muchos derechos, pero ¿cuáles son los principales que tenemos, Abraham? Aparte del derecho a la libertad, que sabemos que esto se da en un marco de un régimen donde personas inocentes también están siendo parte de estas vulneraciones. Entonces, ¿qué otros derechos se siguen vulnerando en este país? Y también, ¿cuál es la apuesta que se hace por parte de este gobierno? Sí, yo creo que en tema de las personas que han sido procesadas por el régimen de excepción, aparte de la libertad, el tema de la integridad física, emocional y mental es afectada por la situación en las cárceles. Eh, el hecho de no tener acceso a medidas sustitutivas de prisión, que es un derecho que tienen las personas que están siendo procesadas, el hecho de ampliar los plazos de investigación con personas que ya llevan más de 2 años detenidas y todavía no hay un juicio, eh, es una violación a la garantía del debido proceso, pero a la larga también afecta su vida. Es decir, hemos observado en las personas detenidas y en las que han salido con medidas sustitutivas un deterioro grave en su salud debido a las malas condiciones de atención y sobre todo a las personas con enfermedades crónicas, donde no hay una adecuada atención. Pero también han muerto gente por indicios de que hubo violencia, incluso posibles ejecuciones extrajudiciales o posibles casos de gente que murió como resultado de prácticas de tortura. Entonces vemos ese tipo de violaciones y el otro conjunto de violaciones graves es el debido proceso. Es decir, El Salvador ha retrocedido en garantías judiciales desde que el 2021 destituyeron a los magistrados de la Corte y se sustituyeron por otros que no siguieron el procedimiento. Desde ahí El Salvador, diría yo, ha perdido la independencia judicial y ahora los ciudadanos no tenemos la garantía de protección de los jueces, de los magistrados, porque no son independientes en su mayoría y no están controlando las violaciones de derechos humanos. Entonces, gran conjunto de violaciones acá en el país tiene que ver con garantías del debido proceso. Es decir, actualmente, arbitrariamente, el Estado captura a cualquier persona porque criticó, porque señaló algo, porque denunció. Entonces, hay un conjunto de razones por las que a partir de órdenes incluso o instrucciones de funcionarios del Ejecutivo, el aparato judicial se mueve y procesa a personas. Eh, Este también, Abraham, estamos hablando de un derecho que es muy fundamental, que es el derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo se está utilizando o se está también autocensurando a las personas para evitar represalias con un régimen que son las principales amenazas que se tienen? sí, yo creo que la Asociación de Periodistas lo ha documentado de que ha venido en aumento los ataques a periodistas. Estos ataques hay una parte que es acoso, obstaculización del ejercicio periodístico, y también hay otra parte que tiene que ver con criminalización, es decir, con diferentes formas de criminalizar la actividad periodística, dígase demandas de difamación o persecución tributaria, incluso algunos medios de comunicación independientes. Es decir, eso se llama criminalización. Esas prácticas se han incrementado, entonces lo que tratan de generar a partir también de reformas legales de censura es miedo, temor a la actividad periodística. Entonces, lo que genera este tipo de ataques es en muchos casos autocensura de los medios y en otros casos ha generado exilios de periodistas. Incluso el Faro, que es un medio independiente, ha tenido que exiliarse como medio por el tema del acoso. Entonces, la libertad de expresión, digamos, también es un derecho que ha retrocedido sustancialmente en El Salvador. El presidente dice que no hay libertad de expresión porque no han asesinado a ningún periodista, pero lo que pasa es que hay otras formas de callar el periodismo. Entonces, estas son las que se ejecutan acá, digamos, a bajo perfil, con mucho, digamos, sutileza en algunos casos, pero genera presiones
en eso. Y el otro derecho que creo que también ha venido en retroceso es el acceso a la información. Actualmente los salvadoreños no tenemos posibilidad de enterarnos ni siquiera de cuántas personas se enfermaron de COVID, el plan de vacunación, el número de personas detenidas en el régimen de ¿A qué cree excepción. que se debe todo esto, Abraham, de ocultar información que debe de ser pública para todas y todos? Yo creo que es una característica de los regímenes autoritarios. Los regímenes autoritarios cometen violaciones a derechos humanos, pero también abusos de poder, violaciones a la ley, y el tema de la falta de transparencia es una característica de los regímenes autoritarios. En la medida que hay transparencia y se conoce la información, uno puede enterarse de los abusos de poder, de contratación de personas familiares en cargos públicos, de actos de corrupción, de abusos de la ley. Entonces, en la medida que estos regímenes autoritarios funcionan al margen de la ley, lo que pretende es ocultar la información, porque al final en la transparencia lo que revela es los abusos y la responsabilidad, incluso delictiva, que pueden tener muchos funcionarios. Es decir, si uno abre digamos, la información, probablemente saldrán muchos abusos y delitos cometidos por los funcionarios, incluyendo el presidente de la República. Sabemos que este acceso a la información pública ha sido reservada por eso de 7 años más o menos. Entonces, las implicaciones que esto tiene, que la población no conozca las vulneraciones que se están dando dentro de este gobierno, ¿cuáles son esos impactos que nosotras y nosotros en nuestras comunidades, en nuestras familias y en nuestro sector podemos resentir también al no conocer o no saber qué es lo que pasa en este país? Sí, es como estar a ciegas, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de las comunidades, digamos, sus intereses pueden estar más ligados a sus necesidades básicas. Pero, por ejemplo, una comunidad puede ser afectada por un proyecto de construcción, por ¿Qué es un lo que relleno estamos viendo sanitario, últimamente? no tiene servicio al agua, entonces, o tiene una cárcava cerca y corre riesgo la gente. Entonces, eh, ¿qué se hace con el dinero público? ¿Qué proyectos hay para resolver eso? A qué empresas le dan determinadas licitaciones? ¿Qué decisiones se toman por parte del gobierno de las inversiones? Esa es información que es importante para participar, ¿no? Entonces, si es alguien de la comunidad y quiere saber de que ha visto que están construyendo cerca de la comunidad y derribando árboles para un proyecto, la falta de información o la negativa del acceso a la información no le permite conocer las características del proyecto, quién lo está financiando, cuál fue el proceso de licitación, y participar, denunciar, etcétera. Eso es lo que impide básicamente la negación de información. Ahora, en esa parte nosotros podemos hablar sobre esto que hicieron ustedes como Cristosal también, que descubrieron, ¿no? En un informe que este centro penal, el SECOT, está contaminando ríos de San Vicente con, según las pruebas, con heces y todo lo que tiene que ver. Entonces, este derecho también al agua que tenemos todas y todos. ¿Cuál es la apuesta de este gobierno cuando ellos mismos están construyendo y están afectando nuestros bienes naturales? Sí, creo que la apuesta del gobierno es, eh, por mi percepción, es que es quitar los controles de protección medioambiental. Y eso lo nota mucho uno con que en anteriores gobiernos hubo algunas restricciones a ciertos permisos ambientales y comenzamos a notar que tanto el Ministerio de Medio Ambiente como algunas alcaldías y algunas instituciones que tenían esta labor comenzaron a liberar permisos ambientales. Entonces, ahorita observamos proyectos en todo El Salvador, incluso proyectos de construcción en zonas protegidas por la ley, y el Estado prácticamente lo que hace es omitir su deber de protección. Por ejemplo, en este informe que nosotros identificamos como de patrones de corrupción, Ujú. uno de esos patrones que hemos observado por varios casos en los últimos años es la omisión del Estado de proteger el medio ambiente. ¿Y esto cómo lo hace? Lo hace garantizando las pruebas científicas
para determinar el daño ambiental y determinando si el proyecto que se quiere dar permiso ambiental va a generar un mayor daño y puede tener la posibilidad de incluso no dar el permiso ambiental. Eh, o, por ejemplo, garantizando la consulta ciudadana, que es un derecho que tienen las poblaciones a que sean consultadas si están de acuerdo con determinado proyecto. Entonces, el Estado ha omitido hacer estas consultas, garantizar, digamos, estos exámenes científicos, pero en algunos casos incluso observamos de que ha habido irregularidades con el otorgamiento de permisos ambientales, se han hecho no con los procedimientos legales o incluso generando fraudes en la forma en que se han dado permisos o a veces en los permisos ambientales hay compromisos de las empresas que van a construir para resarcir el daño y uno nota después que no se cumplieron. Es decir, ahí hay un patrón de omisión del Estado, de protección, pero también de corrupción, porque hemos observado de que estas irregularidades pueden ser que hayan favorecido a determinados funcionarios y posibles casos de cohecho por otorgar permisos ambientales. Ok, Abraham, vamos a hacer nuestra primera pausa con esa información que usted nos ha compartido. También mencionarle a usted cuáles son los derechos que nosotras y nosotros tenemos en todo el país y a nivel mundial también, para que conozcan cómo están siendo vulnerados en este país o no lo están haciendo. Usted tiene que ir analizando junto a nosotros cómo están estos derechos. Hacemos esta pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir abonando más para que conozcamos qué es lo que pasa en El Salvador. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hola, te queremos contar cuál es la importancia de las radios comunitarias y su papel fundamental en la libertad de expresión. Las radios comunitarias son mucho más que estaciones de radio. Son un pilar de nuestras comunidades, donde cada voz cuenta y cada opinión importa. En las radios comunitarias, la libertad de expresión florece. Se promueven debates abiertos, se comparten historias locales y se da visibilidad a temas que a menudo no tienen espacio en los medios tradicionales. Las radios comunitarias permiten que las comunidades se conecten, se informen y se empoderen. A través de ellas, la gente puede participar y expresar sus preocupaciones libremente. Al apoyar las radios comunitarias, estás defendiendo la libertad de expresión, estás garantizando que cada voz tenga un espacio y que cada historia pueda ser escuchada. Así que, la próxima vez que escuches o veas contenidos de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar tus derechos fundamentales. Tu voz y la de tu comunidad merecen ser escuchadas. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Gracias por seguir con nosotras y nosotros en este espacio donde estamos hablando sobre esa sombra sobre los derechos humanos en El Salvador. Podemos hablar de un país en retroceso o cómo se está abonando. Para esto tenemos a Abraham Ábrego de Cristosal hablando sobre este tema muy importante para que usted en su casa que nos está escuchando y nos está viendo también sepa qué es lo que pasa con los derechos humanos en un país que se dice llamar democracia, en un país donde contamos con un régimen de excepción, que usted también lo está resintiendo o no le está resintiendo. Tenemos esto en un país también donde el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la educación se están viendo vulnerados
vulnerados precisamente en este año y también para un año 2025. Abraham, venimos hablando sobre estos derechos humanos que tenemos y cómo el régimen de excepción también nos está afectando a nosotras y a nosotros en este momento, pero también existen o preguntarle si hay evidencia de estas violaciones sistemáticas que se están dando en los derechos humanos por parte de este Estado salvadoreño, así como el mismo comisionado que tenemos, ¿no? De derechos humanos, de cómo ellos están manejando esta situación cuando se denuncia qué es lo que pasa en un país. Y sí, nosotros hemos documentado casos desde que comenzó el régimen de excepción. Cuando hablamos de documentar casos es que eh, tenemos, digamos, los testimonios de las víctimas. En el caso de personas privadas de libertad, el testimonio principal es de los familiares, pero en algunos casos son personas que salieron libres porque fueron favorecidos con medidas sustitutivas. Entonces, por ejemplo, casos de tortura en las cárceles, hemos tenido el testimonio de la gente que estuvo en la cárcel, que ha constatado, digamos, estas prácticas de tortura o las restricciones de alimentos, de salud y los abusos. Eh, en el caso de muertes, nosotros hemos documentado o registrado 315 casos de personas fallecidas en los centros penales. Documentado ya con pruebas y todo lo que tienen ustedes los registros necesarios. Sí, con las limitantes de cada caso, ¿verdad? Porque como en estos casos no se ha generado investigación, que debería hacer el Estado, lo que nosotros hacemos es corroborar que el caso existió, la persona existe, hablamos con los familiares, verificamos si la defunción de la persona, con la documentación de la alcaldía, y en algunos casos, que no son todos, las personas o tomaron foto cuando les mostraron el cuerpo, eh, o les dieron, en medicina legal dan un documento que es como un primer reconocimiento forense Ujú. donde aparece la causa de la muerte. No es una autopsia, porque la autopsia, que es una obligación que tiene que hacer el Estado, no la entrega. Y en otros casos nosotros nos hemos mostrado parte en procesos y hemos accedido a los expedientes, ¿verdad? Entonces hemos visto alguna documentación. Sin embargo, los casos de muerte, por ejemplo, hemos documentado en algunos de ellos que hemos tenido más acceso a fotografías, a documentos forenses, digamos, una conducta de ocultamiento por parte de las autoridades, porque muchas causas, muchas ocasiones plasman causas de muerte que no son las que aparecen en la evidencia fotográfica. Y esto lo hemos hecho eh, confrontando los documentos con peritos forenses. Entonces, por ejemplo, a veces la causa de la muerte que aparece en los documentos oficiales es eh, natural, pero hay signos de violencia en el cuerpo, cicatrices, incluso en el primer informe mostramos una persona que tenía un orificio de entrada de bala. Eh, Abraham, en esa parte también el comisionado Andrés Guzmán decía de que en El Salvador no existen torturas, que en los centros penales no se está dando nada de esto y que no se están violentando los derechos humanos. Pero ustedes tienen este registro, entonces, ¿cómo o qué es lo que las personas deberían de conocer realmente? ¿Cuál es El Salvador que nos están a nosotros ofreciendo? sí, el comisionado representa una línea de este gobierno de negación, ¿verdad? Eh, Sistemáticamente han negado las violaciones a derechos humanos, eh, incluso ante organismos internacionales, en audiencias ante la Comisión Interamericana, entonces es una práctica de negación sistemática. Eh, la población lo que tiene que saber es que cuando nosotros denunciamos, no es que la denuncia es por afectar el gobierno, denunciamos porque tenemos víctimas y tenemos su testimonio, y lo que hay que proteger es a las víctimas, ¿no? Entonces, ante la omisión del Estado de hacer lo que debería generar investigaciones independientes y averiguar la responsabilidad que pudieron tener funcionarios de los centros penales y procesar y juzgar, que no lo está haciendo, incluso ha archivado casos de muertes.
Lo que hemos hecho es, lo que hay que hacer es denunciar públicamente. Nosotros somos muy cuidadosos de no revelar tanta información porque hay que decir que tenemos que proteger a la gente. Hay muchas personas detenidas y los familiares han dado su testimonio. Entonces nuestra prioridad es proteger a la gente porque incluso hay represalias. Hay personas que incluso han sido liberadas, las vuelven a capturar, o personas que hay órdenes judiciales para que las liberen y no cumplen las órdenes. Eh, y entonces estamos tratando de llevar los casos siempre activando las instancias nacionales, pero si no funciona aquí, a nivel internacional. Pero nuestros informes lo que detallan es esas prácticas que hemos identificado de violaciones de derechos humanos. eh, Incluso nosotros, el llamado al Estado siempre ha sido, bueno, investigue, ¿no? Ahí están los informes. Eh, en algún momento el comisionado ha pedido que llevemos los casos. Nosotros, Dice que está abierto al diálogo. ¿Eso es cierto? bueno, nosotros no consideramos que el diálogo comience por negar. Entonces, un diálogo no se inicia con negar las acusaciones o las denuncias. Entonces, mientras no eliminen esa posición de negación, sino que hay apertura a investigar con las autoridades responsables de la investigación, porque hay que recordar que el comisionado es una autoridad nombrada por el presidente, pero que no es un funcionario que tiene mandato para investigar casos. O sea, es un intermediario del presidente para supuestamente verificar la situación de derechos humanos. Entonces yo no, o sea, la víctima no está obligada a ir donde el comisionado, sino que las autoridades son la policía, la fiscalía y los tribunales. Pero ¿cómo pueden funcionar estas instituciones cuando también son ellas a las que se han denunciado como principales también que están agudizando estas violaciones? Tenemos a una Policía Nacional Civil acusada también por acoso hacia las mujeres, a una Fuerza Armada que también está siendo señalada por lo mismo. Entonces, ¿cómo pueden funcionar por separados? No puede funcionar. El sistema ahorita judicial salvadoreño no es funcional. Hay excepciones de funcionarios judiciales que han mostrado independencia, pero digamos es una excepción. En general, el sistema no funciona. Ahora, eso no quiere decir que no debamos activar. El hecho de que un funcionario judicial, policial no actúe según su mandato, también es una responsabilidad. De hecho, hay funcionarios que se están demandando por incumplir sus obligaciones, incumplimiento de deberes. Entonces, lo importante es documentar, ¿verdad? Porque el problema es que si usted dice, bueno, no funciona el sistema, entonces no vamos a denunciar, le da pauta para que el argumento de ellos que dicen que no hay denuncias. Es el argumento. Dicen, bueno, no tenemos denuncias, no No hay pasa violaciones, nada. no pasa nada. Entonces, por eso hemos tenido, cuando acepta la víctima, es seguir con el proceso. Por ejemplo, en muertes, la idea es iniciar proceso penal para que investiguen. Eh, Sabemos que probablemente no van a responder, pero hay que iniciar los procesos. Eh, Quizás no ahora, pero en el futuro la idea es que se investigue lo que pasó en El Salvador en el régimen de excepción, o el otro caso es cuando uno agota las instancias internas, puede ir a tribunales internacionales. Entonces, esa es como la idea, pero lamentablemente, como dices, sí, El Salvador no hay un funcionamiento adecuado del sistema judicial. También la CIDH y otras instituciones sabrán internacionalmente han hecho también ese llamado al Estado salvadoreño a que se detengan esas violaciones a derechos humanos, a que se detenga el abuso de poder. Entonces, ya hay esos señalamientos, pero no se está haciendo nada por parte del gobierno. Entonces, ¿cómo puede funcionar o cuál debería de ser el trabajo de este gobierno ante esas recomendaciones que hasta la fecha no se han visto? Sí, para nosotros las 22, creo que son 22 recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una oportunidad que tendría el gobierno salvadoreño de rectificar y reencauzar el camino de normalización de la situación de derechos humanos, porque él establece medidas como quitar el régimen de excepción, derogar las reformas que violan garantías, r- eh, garantizar la justicia a las víctimas del régimen,
pero también a las que fueron víctimas de pandillas, levantar la restricción de visitas familiares, que es un problema actualmente. Los familiares no pueden ver a las personas procesadas desde hace más de 2 años. Entonces, para nosotros es una agenda. El gobierno hasta ahorita no ha tenido una posición expresa sobre las recomendaciones de la Comisión Interamericana, pero creo yo que la realidad tiene que irlo abordando porque creo que no es conveniente en la situación de El Salvador. Es difícil en términos fiscales, financieros, no es un país que tenga muchos recursos, entonces no es un país que pueda vivir excluido del respeto de derechos humanos, o calificado como un país violador de derechos humanos, porque eh, si bien hay otros países en América Latina que generan violaciones de derechos humanos, El Salvador, por ejemplo, ahorita ha estado en el último año eh, propuesto para ser parte del capítulo 4 del informe de la CIDH, que son los que son violadores de derechos humanos reconocidos. Entonces, no sé si va a rectificar. Lo que ha dicho el presidente es que va a disminuir el régimen de excepción, pero está por verse, ¿verdad? Por nuestra parte, lo que estamos es presentando las evidencias, los documentos, documentando las violaciones, pero también acompañando a las víctimas en propuestas, porque creo que también eh, hay propuestas, se han hecho propuestas del conjunto de víctimas a la Dirección de Centros Penales para que levante la restricción de visitas, incluso al CONAPINA para que garantice el respeto a los derechos de los menores cuyos padres están detenidos. La última fue digamos, a la primera dama, que es como la que coordina todo el sistema de protección de menores. Eh, entonces, la idea también es que el gobierno retome sus obligaciones y seguir planteándolo. Va a estar difícil por esta negativa que le digo, pero es de seguir insistiendo. Creo que en algún momento eh, los funcionarios van a tener que responder por lo que ha pasado durante el régimen de excepción. Ok, Abraham, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a ir cerrando este espacio para ver cómo ha estado este 2024 en cuanto a las violaciones a derechos humanos y también esos impactos para el año 2025 a partir de un presupuesto que también tiene grandes recortes en el tema de educación, el tema de salud, el tema ambiental, que son como los derechos fundamentales para nosotras y nosotros para tener un país muy educado, un país que conozca qué es la historia también de su propio país, ¿no? Entonces, hacemos esa pausa, pero ya regresamos con más información. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hoy te contaremos cómo las radios comunitarias impulsan el desarrollo de nuestras comunidades. Las radios comunitarias son una plataforma vital para emprendimientos locales, ya sea de juventudes o mujeres. Ofrecen visibilidad y apoyo para que estas iniciativas puedan crecer y prosperar. Las radios comunitarias también dinamizan la economía, promoviendo eventos y ferias, fomentando el comercio local y creando oportunidades para que los negocios crezcan. Además, juegan un papel crucial en la educación. A través de campañas informativas y programas educativos, brindan conocimientos sobre salud, medio ambiente, equidad de género, organización social y derechos humanos. Los medios comunitarios son escuelas de la vida.
donde niñas, niños y juventudes aprenden sobre medios y comunicación y adquieren habilidades que les servirán toda la vida. Las radios comunitarias colaboran para resolver los problemas que se viven en las comunidades, como falta de agua potable, mal estado de las calles, problemas de recolección de basura, falta de medicamentos en las unidades de salud y otros, para buscar mejorar la calidad de vida de todas y todos. La próxima vez que escuches o veas contenido de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar el crecimiento y desarrollo de tu comunidad. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Seguimos en este análisis 2024 cuando estamos hablando sobre esas sombras dentro de los derechos humanos. ¿Podemos decir que es un país en retroceso? Abraham, ¿cómo podemos calificar nosotros este 2024 cuando hablamos de derechos humanos? Sí, yo creo que hay un corte en el 2000, cuando asume en su nuevo periodo Bukele, que es que él mismo lo señala en el discurso, que es como otro tipo de medicina amarga, similar al primero, pero el primero era sobre libertades civiles, creo yo. Entonces, su primer periodo creo que estuvo bastante enfocado en un retroceso en derechos civiles y políticos. Yo creo que este periodo lo que ha revelado es que el tema va a seguir deteriorando derechos civiles y políticos, pero sobre todo derechos económicos, sociales y culturales. Ya lo hemos visto por medidas que ha tomado el gobierno de reducción del aparato estatal eh, y despidos masivos. Eh, a eso hay que unir el tema de el alto costo de la vida, el tema de que sigue habiendo migración, pocas oportunidades laborales, bajo crecimiento económico. Entonces, hay un montón de retos que tiene el gobierno salvadoreño que tienen que ver con el respeto de derechos económicos, sociales y culturales, vivienda digna, alimentación adecuada, el tema de la vulnerabilidad ambiental. Entonces, yo creo que esos, por ahí vamos a empezar a ver los retos. Entonces, se va a unir el tema de derechos civiles y políticos, porque este gobierno va a ser más represivo en la medida que la gente se manifieste. Entonces yo creo que la clave de las personas, seguir manifestándose, organizándose, creo que es la forma de presionar y lo estamos viendo con las marchas que ha habido sobre el tema de los despidos, pero también de otras violaciones. Entonces yo creo que eso va a asignar estos años y lo que hemos visto es que el régimen de excepción está siendo utilizado para reprimir también estas manifestaciones. Entonces creo que el reto va a ser que las comunidades eh, se orienten en defender estos derechos, porque son exigibles. Y estoy hablando del agua. Hemos visto comunidades que se manifiestan por el tema del agua, el tema de la salud, el tema de la educación, porque sí vemos que son derechos que vemos algunos signos que van a retroceder, ¿verdad? Hemos visto digamos, la mejora en la Universidad Nacional, que es la única universidad pública, el deterioro en las escuelas, el tema del sistema de salud eh, puede ser una tendencia a querer privatizar. Entonces, por ahí van a ser los retos de estos años y se requiere una población organizada, pero también consciente de que son derechos y obligaciones del Estado cumplirlos. Estas violaciones se van a seguir agudizando a partir de que tenemos un segundo periodo con Nayib Bukele. En este año ya se vieron algunos retrocesos, pero para estos próximos años, ¿qué nos espera Abraham? También cuando tenemos un presupuesto 2025 con recortes bien significativos en dos elementos esenciales, educación y salud, el tema ambiental. Tema de mujeres también, que esos proyectos que se están eliminando. Estamos viendo los hospitales con menos presupuesto, pero se les está apostando más a todo lo que es de casa presidencial, se le apuesta más también a la Fuerza Armada. Entonces, ¿esto se va a seguir agudizando o cómo eso nos va a impactar a nosotros en nuestras comunidades? Yo creo que el problema es que El Salvador va a seguir en la tendencia de que una desigual distribución
de la riqueza, y al final los más afectados por las políticas del Estado van a ser las personas en condición de vulnerabilidad, las comunidades pobres, las comunidades en condición de marginalidad, que es una tendencia. Entonces, debido a que no hay políticas para paliar o para salir de la situación estructural de la economía, que es de bajo crecimiento, pero también que favorece a algunos sectores más que a otros, eh, sin un sistema universal aplicado para todas las personas, con un sistema de pensiones, digamos, que no ofrece garantías de pensiones dignas, con poca cobertura. Creo que por ahí veo que va a seguir retrocediendo, pero al final va a afectar a las poblaciones, como ha sido históricamente, a poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad. Hay otros sectores que van a ser favorecidos eh, por políticas de gobierno y son las personas que en condición de mayor riqueza, o favorecer negocios, digamos, de empresas, creo que es la tendencia de este gobierno, y eliminar cada vez más programas sociales, ¿no? Entonces, ¿para quién gobiernan? Creo que gobierna para una cúpula, con intereses bien marcados de negocios, y no gobierna para la mayoría en términos de garantizar la solución de los problemas, ya que lo que sí observamos es u- políticas populistas, pero las políticas populistas que es como eh, se basa mucho en la publicidad y no tanto en resolver problemas, ¿verdad? Por ejemplo, eso de entregar ayuda durante el COVID, es muy publicitado, pero no resuelve si no hay un sistema de salud adecuado para atender el COVID. eh, o el tema de las cárcavas, es como si surge un escándalo en una cárcava, es rápido decir que la van a reparar, pero no hay un plan para resolver las deficiencias o por qué se originan las cárcavas, que muchas veces tiene que ver con la tubería, tiene que ver con permisos que se están dando y degradando el medio ambiente. Entonces, no vemos una política consecuente para proteger al medio ambiente ni los recursos, que es lo que garantizaría más el desarrollo de las comunidades. Y el caso del centro histórico, ¿cómo podemos verlo también? De que estas personas que han sido desalojadas, que en diferentes también municipios se está denunciando que a estas personas vendedoras, ambulantes, vendedores en los pequeños mercados, también están siendo desalojados. ¿Cómo esto también vulnera sus derechos? ¿O cuál es la apuesta también para esas alcaldías que están en función de? Sí, yo creo que la prioridad del gobierno no es de desarrollo local, o sea, ha centralizado los recursos y no permite gobiernos que resuelvan los problemas de la localidad. Su enfoque es más de apariencias, un enfoque de promover el turismo, remozando, digamos, los lugares, desalojando vendedores por la imagen, pero no resolviendo los problemas que genera eh, no dar oportunidades al sector informal. Entonces, creo que eso lo que genera son bombas de tiempo que van a explotar en algún momento en la medida que es mucha población, por ejemplo, el cúmulo de población de vendedores que no van a lograr reinsertarse en puestos en los mercados que existan, o el número de personas despedidas, que es fuerte, que no se puedan reinsertar, el mismo número de pensionados, jubilados en tercera edad, que no van a tener pensión digna. Es decir, eso se está acumulando y no vemos que haya una prioridad en resolver esa situación, eh, sino que priorizar básicamente los intereses, el Bitcoin, por ejemplo, el tema del turismo, eh, la construcción sin mayores límites, generar más construcción, pero en las cifras esto no está generando mayor crecimiento económico. eh, con un escenario de que es posible por el gobierno de Trump, es que haya una posibilidad de deportaciones masivas, que generaría un gran problema económico porque por la importancia de la remesa. Es decir, yo creo que el reto de estos nuevos años va a ser el tema económico y cómo responde el gobierno a las manifestaciones de la población de descontento, porque no van a tener otros canales, porque las alcaldías se han vuelto
infuncionales para resolver los problemas de la población porque no tienen capacidad económica, se han fusionado, entonces no van a poder resolver los problemas locales y no se está generando prioridad en ese sentido. Ese 2025, entonces, ¿cómo nos estará esperando Abraham? ¿Qué impactos vamos a tener para ir cerrando el espacio? ¿Realmente hay una apuesta clara o qué tenemos que hacer nosotras y nosotros en nuestras comunidades para poder también denunciar y exigir el respeto de estos derechos humanos? Sí, yo creo que la posibilidad también tiene que ver, es un gobierno que se considera popular, ¿verdad? Hay una expresión de la población de apoyo bastante marcado al presidente, y yo creo que por esa vía es donde hay que insistir, porque si mucha gente apoya al presidente, también es exigirle al gobierno, entonces la medida que eh, eh, haya problemas que no resuelvan, la gente tiene que expresarse. Entonces creo que hay que sacar el miedo que ha generado el régimen de excepción, normalizar la situación y que debería ser normal que la gente proteste, señale, pida información y no ser reprimido por eso. Yo creo que ese derecho al que hay que pelear con la participación de las diferentes comunidades. Ok, Abraham, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio hablando sobre ese tema muy importante de qué son los derechos humanos. Gracias por la invitación. Gusto estar con ustedes. También gracias a usted que ha estado con nosotros a través de la 92.1 FM, analizando esta información de qué son los derechos humanos, cuáles son esos retrocesos que tenemos en estas vulneraciones, o si a usted no le están afectando, cómo debemos de ser o hacer nosotros para poder denunciar qué es lo que pasa en nuestras comunidades, cómo estamos con el tema del acceso al agua potable, si contamos también con un sistema de salud acorde a nuestras necesidades. También si este tema de la educación puede ser un impacto negativo para el año 2025, cuando tenemos recortes, cuando hay centros escolares con amenazas de cierres, esto usted tiene que analizarlo, cuáles son los beneficios o impactos que van a tener sus niñas y niños que todavía están estudiando, o nosotras y nosotros que necesitamos un sistema de salud que sea favorable y un régimen de excepción que afecta a cada uno de nosotros. Esto ha sido todo por este día. Soy Katy Ventura y nos escuchamos en una próxima entrevista. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña.